Fui y me le pegué y entre un trago y otro le dije, tú te vas a casar conmigo, sin conocerla. No. Sí, sin ¿En conocerla. serio? Te lo juro. Ustedes atravesaron un momento dificilísimo que fue la pérdida de una bebé. Un antes y un después, Ronald. Porque la culpabilidad llega a tu mente. ¿Cómo conoces tú a Yandel? Mira, Yandel es del barrio mío, Yandel es de Calley. Esa fue la primera vez que la viste persona cara a cara, J-Lo. Y yo miraba a Ricky y yo decía, ¿qué carajo yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí al lado de estos dos animales? ¿Qué tan difícil fue disolver Wisin y Yandel, separarse? Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar dando consejos. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar, Pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner, el podcast. Y hoy estoy con un gran amigo, con Wisin, a quien lo conozco desde... Bueno, no vamos a recordar... Hace poquito. Nos conocimos hace poco. Me alegro verte, Ronald. Yo también, me da tanto gusto verte. Y ustedes saben que el propósito de mi podcast es que cuando tú escuches el testimonio de mi invitado, de Wisin, y digas, wow, mira todo lo que él pasó para alcanzar el éxito, tú no abandones tus propios sueños y luches por ellos. Amén. Por eso los invito a que se suscriban, que ya somos 400,000 en esta comunidad que en apenas 2 años se han sumado a este propósito. Y por eso quiero comenzar por contar tu historia, porque me da muchísimo gusto. La gente te conoce a ti como una superestrella del reggaetón, de hecho, de los pioneros del reggaetón. Pero a veces la gente no sabe, Wisin, lo que tú tuviste que atravesar para llegar a ser el gran cantante que hoy por hoy eres. Y que aparte de eso estás lanzando un nuevo disco que ya vamos a hablar de eso, Sobreviviente, Claro. que me encanta ese título. Yo he sido sobreviviente de varios ataques bomba que me han hecho. Pero aquí estamos. Aquí estamos. De varios atentados. Exactamente. Pero cuéntame, Wisin, háblame de tu infancia, porque la verdad es que yo no conozco esa parte de tu vida. Mira, primero, Ronald, me da mucha alegría verte. Saludo Gracias. a todos los que nos están viendo. Mi infancia se fue en el centro de Puerto Rico, entre las montañas, en un pueblo llamado Calley. Soy hijo de Miriam Luna y Luis Ángel Morera, dos seres humanos extraordinarios, trabajadores, gente humilde. Mi mamá fue empleada de comedor, trabajaba en un comedor escolar en una escuela superior. Y mi papá fue conserje. Mi papá era el que limpiaba los salones, era el del mantenimiento. Y siempre no hubo ese montón de plata, pero siempre éramos millonarios en valores, en amor. Yo creo que mi mamá, sabe, lo que tenía, a menudo, $1, $2, siempre me daba cuando me iba a ir a hacer cualquier cosa. Y nunca me olvido de eso, porque creo que lo luchador que soy hoy lo aprendí de ellos, de todas esas veces que no se podía, pero ellos lograban, no sé, quizás por tanto esfuerzo que se diera y que pudiéramos hacerlo a fuerza de préstamos, de pedir dinero prestado, de papi ir a la tienda a buscar comida y decirle al Señor, te lo pago después. Por eso le tengo tanto respeto a mis padres y todavía están vivos, así que yo creo que gran parte de mi éxito, te diría, aparte de la verdad, de la bendición divina, es por ellos y por eso todos los días le doy las gracias a mis padres. Y aprovechando que estás hablando de eso, voy a aprovechar de decirle a tus padres que hicieron una gran labor contigo. Amén, gracias. Porque tú eres de las personas que en este medio hay mucho artista que, por lo que sea, no sé si es que se le sube la cabeza, pierde un poquito la educación y los modales y las formas. Claro. Y yo quiero reconocer públicamente que tú siempre has sido una persona que ha tenido muchas diferencias conmigo en muchísimas circunstancias. Y lo que falta. Y lo que falta. Pero es que eso habla de una educación que viene del hogar, de una educación que yo digo vulgarmente que se chupa en la teta. Claro. Y lo que me asombra de todo esto es que tú vienes de un núcleo donde no había ninguna vinculación con la música. No, mano. ¿De dónde sale ese amor tuyo por la música? Mira, mis tíos, recuerdo que mis tíos tenían un trío, tío Eddie y tío Edwin, uno de ellos falleció, cantaban y mi papá le encanta cantar. ¿Qué música cantaban? Música típica de Puerto Rico, se llama trova, música folclórica de nuestra tierra. Y yo recuerdo en la escuela, una maestra me dice, mira, va a haber un concurso de trovadores de música típica, ¿te gustaría participar? Y yo era como el arroz blanco, yo era de estos chamacos que decía que hacía todo, deporte. Y dije, pues sí, sin darme cuenta que de ahí iba a arrancar una historia
y que iba a marcar mi vida. ¿Qué edad tenías en ese momento? Chamaquito, como 7, 8 años, un nene, un niño. O sea que en ese momento no lo registraba, No lo veía. que eso era una carrera. No lo veía. Veía como que era algo de la escuela y era un talent show que iban a hacer y que iban a cantar. Después empecé a interesarme de lleno por la música porque lo hacía bien. Mi papá empezó a llevarme a diferentes, en Puerto Rico se le llama, donde se vende comida en el centro de Puerto Rico, a las lechoneras. Es donde se vende puerco, lechón. Y iba y cantaba y me daban propina por cantar. Así que desde ese momento no lo veía tampoco, Ronald, pero me iba preparando para lo que iba a ser eventualmente mi carrera. Ya ese libro estaba escrito y yo no lo sabía. Así que por eso es bien importante que mi papá en mi carrera, porque el que empujaba mi carrera, aunque no era reggaetonero, era otro tipo de género, era mi papá. Era el que me decía, vamos, y buscaba ayuda, y cogí clases de guitarra, y todo eso era por mi papá. Así que gran parte de mi éxito también se lo debo a él, y todavía tengo la oportunidad de decírselo, está vivo y lo veo. La importancia del apoyo de los padres. Porque Importante. el otro día me quedé frío cuando Lindsay Casinelli, que trabajaba en Deportes Univisión, me dice que cuando le dijo a sus padres que quería ser periodista de deporte, los padres le dijeron, ¿por qué no sueñas normal? Claro, O sea, ahí te pueden truncar, pero tu papá vio tu talento claro. y te empezó a formar sin que a lo mejor era algo que para ti era como que tu vocación. Claro, no, y cuando le dije, Ronald, cuando le dije que iba a ser reggaetonero, acuérdate, yo cantaba música típica. Ujú. Cuando le dije, papi, ahora voy a ser reggaetonero y llegué con un tatuaje. ¿Qué pasó aquí? Pero ¿sabes qué? Entendí su reacción porque son dos polos opuestos, pero siempre me apoyaron. Obviamente ellos nunca pensaron, inclusive mi papá hoy me pregunta, mijo, pero tú estás bien económicamente. Y te lo juro, brother, te lo juro, Ronald, es algo bien loco. Y yo me le quedo mirando y le digo, papi, gracias a Dios estoy bien. Porque todavía para él, una persona humilde, buena, de barrio, le cuesta creer que su hijo es una superestrella. Y eso yo me lo disfruto. Porque él me sigue tratando como este chamaquito de 10, 12 años, que si me tiene que decir algo me lo dice, que si me tiene que regañar me regaña. Y me lo disfruto. Y yo creo que esas relaciones, no importa la posición que tú estés o dónde llegues, esa relación de padre e hijo nunca debe cambiar. Claro que Eso sí. tiene que siempre estar intacto. Y eso es lo que he tratado de verdad con mi mamá y con mi papá, de poder fomentar. A mi mamá no la veo tanto, aunque vive en Calley, a veces voy por tanto trabajo, pero siempre esa llamada telefónica está, ese te amo, ese no has venido a verme, o mami te quiero ver. Eso es como un bálsamo, como una medicina. Claro. Y vive cerca de mi estudio, donde yo trabajo. Ella vive a 15, 20 minutos. Ella siempre está en sus vueltas, que si en el beauty, que si haciéndome las uñas, que si en el... Ella es bien Independiente. dinámica. Claro. Ella es una mujer dinámica. Y te pregunto algo, porque ¿en qué momento tú dices, bueno, en qué momento empiezas a ver que esto ya puede ser una carrera? ¿Y en qué momento dices, me voy a ir por el reggaetón? Mira, cuando nosotros arrancamos, Ronald, no habían oportunidades. No había radio, no había televisión, no había nada. Entonces para nosotros era muy cuesta arriba, porque nosotros, yo, Wisin y Yandel en ese momento, yo decía, ¿cómo lo vamos a lograr? Pero cuando fuimos entendiendo que nuestro movimiento era un movimiento underground, y aunque mucha gente no nos apoyaba, íbamos a un concierto o íbamos a una discoteca y habían 3,000 personas cantando tu tema y no sabían quién la cantaba, yo dije, aquí está pasando algo muy grande. Y yo creo que esa es la fuerza del movimiento, porque nuestro movimiento nace de un sí genuino del barrio, del pueblo. Y cuando el pueblo apoya algo, es un movimiento imparable. Yo creo que desde ese momento empezamos a verlo y a decir, nosotros podemos seguir creciendo. Cobrábamos $500, $1,000 por show. Pero para nosotros ahora quizás $500, pues, que no es malo, pero en aquel momento ver $500 en efectivo y yo ver, en el caso mío, 250 y Yandel 200 yo, 250 yo, era como, Un dineral. wow, brother, qué increíble. Nosotros estamos haciendo dinero de lo que jamás pensamos hacer dinero, que es de un sueño que se veía lejos. Así que vamos a seguir trabajando, y ahí siguieron apareciendo oportunidades. Obviamente las disqueras empezaron a entrar, Machete Music, Universal, Sony, y todas esas fuerzas empezaron a darnos las herramientas que necesitábamos para poder conquistar el mundo. Pero llévame a ese momento. ¿Cómo conoces tú a Yandel? Mira, Yandel es del barrio mío, Yandel es de Calley, y Yandel cantaba con Fido, el de Alexis y Fido. Wow. Yo cantaba con Alexis. Entonces Alexis se va al exterior, Fido se va hacia el ejército, y Wisin y Yandel se encuentran en una pista de carro en Salinas, en el sur de Puerto Rico, y cantamos, y desde ese momento entendimos que podíamos hacer cosas grandes. Así que fue algo que no se planificó.
fue algo que pasó y dio resultado, mano. Yo creo que lo de Wisin y Yandel fue muy grande. ¿Cómo hace una pareja de muchachos jóvenes que asumo no tienen contactos en la industria de la música, que lo que tienen es un sueño bajo el brazo, para llegar a donde ustedes han llegado? ¿Cuál fue el génesis de ese sueño? ¿Cómo comenzaron ustedes? Mira, yo creo que la disciplina, Ronald, nosotros íbamos al estudio desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana todos los días. O sea, nosotros no dormíamos. Nosotros todo el tiempo estábamos en el estudio. Y la música habla por sí sola. Cuando yo puedo ir a una entrevista contigo, hablar muchas cosas, pero si mi música no va de la mano con lo que digo, no pasa nada, porque yo creo que el arte, lo que habla es la música en el arte. En el caso de nosotros que hacemos música. Y cuando empezamos a hacer todos estos éxitos, desde Noche de Sexo con Aventura, que Romeo nos da la oportunidad, recuerdo en Nueva York, de ir, y para nosotros era como que, wow, los dos soñando. Romeo no era tan grande tampoco, pero empezamos a fusionar Rácata, Mayor que yo, todos estos temas. Se abrieron puertas en Sudamérica que jamás pensamos y en el mundo que iba a pasar. Inclusive ahí empezamos a ir a los premios, nos dieron la oportunidad de sonar en la radio. Todo fue muy lento, pero a la vez fue pasando a paso firme. Y de ahí, pues, lo demás, la historia está ahí, de todo lo que pasó, no tan solo con nosotros, sino con Teo, con Don Omar, con Yankee, con todos los artistas. ¿Cuál crees tú que fue el primer break cuando tú y Yandel se vieron y dijeron, la pegamos? Yo creo que, ¿sabes qué? Cuando fuimos a unos premios y vimos la reacción de la gente cuando cantaban nuestros temas. Porque obviamente hacíamos mucho show y nosotros siempre, pues en las discotecas, el género urbano es así. Y siempre en el mundo hay una rumba latina, todos los fines de semana. Pero cuando vemos que ya diferentes géneros musicales y diferentes personalidades de la industria que no tienen que ver con el movimiento nos trataban con respeto, entendimos que no estábamos haciendo fuerza con plata o con estrategias de marketing, sino nuestra música y nuestro trabajo y nuestro esfuerzo estaba hablando. Y nos sentimos felices por eso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros representamos al barrio, Rodney, a las personas que no tienen tanta oportunidad. Claro. Entonces, esas oportunidades llegaron, obviamente, gracias a Dios, pero en gran parte por el esfuerzo de Looney Tunes, por el esfuerzo de Yankee, por el esfuerzo de Tiny, por el esfuerzo de Nelly, de John, de Don, de Storitito. Hay tantas personas que se esforzaron y que trabajaron duro para que este movimiento estuviera hoy aquí, hasta llegar a los 2006, 2007 para adelante, que la historia cambió. Cuéntame cuándo fue esa primera vez que Jennifer López levantó el teléfono para colaborar con ustedes. Wow, Jennifer López, que la quiero mucho. Jennifer siempre nos ha tratado a nosotros con un respeto tan grande. Cuando yo conocí a Jennifer, yo entendí la grandeza de una superestrella. ¿Por qué? Porque una superestrella no es solamente el que tiene una actitud correcta en la tarima. Una superestrella es el que cuando sale del escenario se comporta mucho mejor que cuando estaba en el escenario y creas esa grandeza con esa humildad. Y Jennifer siempre nos trató con respeto. Jennifer es muy visionaria. Jennifer es muy visionaria, al igual que Enrique. Todas estas personalidades que trabajaron con nosotros entendieron que era un movimiento que venía para quedarse y que ellos querían aportar. No querían crecer más. Yo creo que son superestrellas. Ellos querían ser parte de un movimiento que venía para quedarse. Eso es el visionario. Porque en la historia de la música urbana, el nombre de esas personalidades va a estar. Claro. Aunque no canten música urbana. Mira qué interesante. Porque así es la música. Ellos decidieron insertarse en un movimiento sin tener que hacerlo, Ronald. Por eso es tan interesante lo de Jennifer, lo de Enrique, lo de muchas personalidades. Yo creo que la fuerza del movimiento se da cuando estas personalidades deciden decirle a su demográfico, vamos a mirar hacia el lado urbano. Esta gente sabe lo que están haciendo y yo creo que ahí está la credibilidad. Cuando Jennifer colabora con ustedes, lo que me quiero plantear es si a ti o a Yandel en algún momento se les cruzó que eso iba a pasar. No. Yo he hecho, como 4 proyectos con Jennifer. En el video de Adrenalina con Ricky Martin, yo miraba para el lado, te lo juro, Ronald, y esto lo digo, quizás ellos ni lo saben. Con Ricky hablo casi todos los días. Tengo una relación muy grande con Ricky por sus hijos, por su familia. Pero con Jennifer no hablo tanto y quizás lo va a ver y se va a estar reír. Yo la miraba y yo miraba a Ricky y yo decía, ¿qué carajo yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí al lado de estos dos animales? Y un chamaquito de Calle
hijo de un conserje en el buen sentido, de un chamaco pobre de barrio, trabajando en un disco mío con estos dos animales. Es la primera vez que trabajan juntos y deciden hacerlo en mi disco. Es como, wow. Pero ahí entendí también que tenía que trabajar más duro. Por eso, Ronald, yo trabajo tanto. Ujú. Porque yo creo que esas son las cosas que me dicen, más que un premio, que son brutales. Por eso son las cosas que me dicen, falta por hacer. Porque sin darte cuenta, el puente para que esas dos personas trabajaran por primera vez, dos astros boricuas, fue mi proyecto, fue nuestra música. Y eso está ahí, brother. Es la primera vez que Jennifer López y Ricky Martin hacen un proyecto y fue Adrenalina en un proyecto, inclusive El Sobreviviente, el anterior. Y nada, me siento feliz por ellos y le quiero dar las gracias, aprovechar por darle las gracias a gente como ellos por darnos la mano. Yo creo que eso fue lo que hicieron, por ayudarnos, por trabajar con nosotros, por soñar con nosotros. Yo creo que no me puedes ver, pero estoy erizado porque tú dijiste algo muy bello, que es de lo que se trata este podcast. ¿Qué iba a pensar un niño de Calle, que su padre es conserje, su madre trabaja en una escuela, de llegar a estar viviendo ese sueño? Sí, mano, es Que los increíble. sueños se pueden lograr. 100% no estoy disimulando que estoy tranquilo, pero quiero llorar, quiero gritar, quiero hacer bailar, dar vueltas en el piso. Esa fue la primera vez que la viste persona cara a cara, Jay. ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. No, había este Falo de Líder con Wisin y Yandel, Ajá. pero después nunca pensé que en un disco, al separarme de Yandel, yo digo, pues, mano, voy a seguir camellando. Yo soy un camellador, yo soy un obrero. Pero que personalidades como ellos me dijeran que sí, sabiendo que ya Yandel no estaba. Es brutal, no sé si me entiendes, porque Wisin y Yandel son muy grandes, pero individuales, somos personas que hay mucho respeto, pero tuvimos que empezar desde cero cada uno, porque nuestros cimientos están fundados en un grupo. Y que ellos me dijeran que sí es muy grande para mí, por eso yo le tengo un respeto muy grande a todos ellos, desde Enrique con Dora el Corazón, que hicimos un super palo, desde Adrenalina con Jennifer y Ricky, desde Pitbull, desde Chris Brown, todos estos artistas que dijeron que sí y que estuvieron conmigo ahí en todas mis facetas de mi carrera. Tú dices algo que yo asumo que tiene que haber sido una decisión titánica. ¿Qué tan difícil fue disolver Wisin y Yandel, separarse? Yo creo que no es en el momento, Ronald, y esto lo he dicho antes, y yo y Yandel tenemos una relación muy grande, hemos tenido éxito los dos, y le doy la gloria a Dios por eso, porque yo sé que él es tan soñador como yo. Pero nosotros preferimos cuidar nuestra relación personal antes que la profesional. Porque cuando las cosas a nivel profesional quizás no van tan bien o ya vamos a tener un choque profesional, eso siempre va a salpicar para lo personal. Claro. Lo profesional es bien, por eso es tan importante que lo personal esté en balance para poder entonces afrontar cualquier situación a nivel profesional y que no nos afectemos. Claro. Nosotros llevábamos 24 años, 98, 2021, 2022 fue la última gira, que fue la última misión. Nosotros llevábamos más de 20 años dándole. Y hay veces que para tú poder reajustar tu GPS, tienes que pararte. No puedes así en millas reajustar un GPS. Y nos detuvimos y hoy nos vemos y nos damos unos abrazos. Hace poco mi hija tuvo una graduación, Yelena, de 4º año, y él llegó con su familia, le dio un abrazo. Entonces me di cuenta que fue una decisión correcta porque nuestra relación personal está sólida. Claro. Si eventualmente pasa algo, que solo Dios lo sabe, claro que lo hacemos, claro que hacemos un disco nuevo. Yo amo trabajar con Yandel, pero este momento también me lo disfruto al máximo. Y bueno, Yandel es un tipazo, desde luego. Otro nivel. Pero te quiero preguntar, y quiero que seas honesto, ¿te dio miedo lanzarte como solista Por después de haber favor. pasado un cuarto de siglo casi con otro compañero que te da un espaldarazo? 100%, Ronald. 100%. Súper miedo. ¿Qué va a pasar? Después de la expectativa estar tan alta con Wisin y Yandel, de hacer 40 choliseos, de hacer más de 6 Staples Center en ese momento, Madison, de viajar el mundo, Foro Sol en México. ¿Qué voy a hacer sin este tipo? Porque este tipo era el que hacía los coros. O sea, este era el tipo que abría la boca y el estadio se caía. Pero yo creo que
Hay veces, Ronald, que situaciones que te pegan a la pared, hay dos cosas. O te rindes o decides sacar de ti lo mejor. Y eso fue lo que hice. Yo necesito trabajar, no para demostrarle al mundo quién soy. Yo necesito trabajar porque yo tengo una gordita en mi casa que en ese tiempo tenía poca edad y tengo un niño llamado Dylan que necesitan comer y necesita que yo los eche para adelante. Entonces ya no solo era a nivel personal por la música, era a nivel personal por mi familia. Yo necesitaba echar para adelante a mi familia. Y ahí es que entra Jennifer, ahí es que entra Ricky, ahí es que entra Chompol, ahí es que entra Pitbull, ahí es que entran Yankee, Yandel, que sale también en ese disco en un tema. Todo comienza en la disco con Yankee, con Yandel. Y todas esas personas me dieron ese valor para decirme, aunque estés solo en tu proyecto, vamos a estar contigo. Yo estoy ¿Qué contigo. es lo que hay que hacer? Y de ahí sale una historia, Escápate conmigo, Me niego, todos estos temas, Nota de amor junto a Carlos Vives, que lo amo. Carlos Vives fue de los primeros que me dijo que sí, que es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. Daddy Yankee, vamos a hacerlo. Don Omar, vamos, gente linda, brother, gente que respeto y gente bonita, Ronald. Y te voy a parar ahorita porque estoy sumamente emocionado. Porque tú me has hecho a mí en este momento darme cuenta de que yo estoy atravesando ahora en este momento de mi carrera eso que te pasó a ti. Amén. El hecho de que tú estés aquí sentado conmigo y que me regales una hora de tu tiempo para contar tu historia de vida en mi podcast. Claro. Ese es un apoyo que tú me estás dando y yo no lo había entendido hasta este momento en el que tú me relatas tu historia. Así que gracias, de verdad. quiero mucho. No, yo lo sé, pero gracias porque no me había caído el 20. Y a veces eso es lo que me encanta tanto de mi podcast, que la gente lo ve y aprende. Igual tú eres un tipo que siempre has tenido una actitud alegre, positiva. Me imagino que tendrás mal humor, pero nunca te he visto de mal humor. Y yo creo que eso también es un factor muy coherente en el que tú siempre estés encima de la ola. Claro. Es que así debe ser, Ronald. Todos los días, en negocio y en el mundo que nosotros vivimos, te van a tratar de pegar a la pared. Y la reacción tuya es lo que va a hacer que tú crezcas o que te estrelles. No es la reacción de los demás, fíjate, tú no controlas lo que hacen los demás. Ahora tú controlas lo que haces tú y las decisiones que tomas tú. Y yo creo que el estar hablando de esto aquí, que mucha gente nos esté viendo, también es decirle que jamás pueden tomar una decisión permanente en momentos de coraje o por necesidad de dinero. ¿Por qué, Ronald? Porque siempre la vas a tomar mal. Siempre vas a tomar, cuando tú tomas decisiones por coraje o por necesidad de dinero, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Por eso es bueno que piensen, y el coraje hace que a veces salga el Ronald que tú no quieres que salga. Correcto. Yo tengo hay una persona, hay un personaje dentro de mí que es esa persona fuerte, esa persona que se llena de ira, pasional. Ese personaje yo lo tengo guardado en un baúl y bajo candado. Yo no puedo permitir bajo ninguna circunstancia que esa persona que me afectó tanto, que esa actitud que me afectó tanto vuelva a salir en esta etapa de mi vida. No puede pasar. Y hay veces que la vida te va a pegar a la pared con la intención o la oscuridad de que saques esa persona. Completamente. Para que tus decisiones sean completamente erróneas. Yo le doy las gracias a Dios también porque he tenido gente sabia a mi lado y he aprendido de ellos. Eso que me están diciendo me llena también de mucho amor, de mucho respeto de parte de un amigo. No te veo, ¿verdad?, como una entrevista, tú eres mi amigo. Pero poder compartir ideas también y poder nutrir a diferentes personas con nuestras historias, esa es la herramienta, Ronald. Y eso es lo que tú estás haciendo también en este podcast. Más que un view o más que las 400,000 personas que son importantes, es también ser una herramienta y decirle a la gente, mira, estamos haciendo lo que amamos, pero queremos darte herramientas para que si estás en esta situación, puedas volar alto, brother. Tienes también derecho a volar. Si te cortan las alas, tienes también derecho a volar. Propósito. Propósito. Hablando de algo importantísimo que es la familia. Yo no conozco tu historia de amor, así que me gustaría que me la contaras porque me asumo que la gente aquí tampoco la conoce. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo fue ese romance? Cuéntame cómo fue esa parte de tu vida. Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. No, yo no quería estar con ella, estuvo como un año detrás de mí siguiendo. Te va a matar. Mentira. Mira, Yomira es una mujer muy especial. Yomira es del sur de Puerto Rico, de Ponce. Recuerdo Yandel
una vez dimos una vuelta y fuimos en nuestros comienzos, hace mucho tiempo, a a un negocio que se llamaba Tequila en Cuamo. Eso es bajando la autopista para allá, para el sur. Ajá. Y me encuentro esta muchacha que andaba con su tía y andaba con unas amistades, con ese traje rosita, con ese cuerpo. Y yo digo, wow, qué linda es esta nena, brother. Qué linda es esta nena. Pero lo dejé ahí. Y cuando tuve la oportunidad en la noche de conocerla, me le pegué y entre un trago y otro le dije, tú te vas a casar conmigo, sin conocerla. No. Sí, sin ¿En conocerla. serio? Te lo juro. Y ella como que, pero y este caripelado, brother, lleno de tatuajes, que se cree reggaetonero. Y era una mujer que odiaba el reggaetón. Yo era como que de rock. Estaba en la Católica en la universidad. Y eventualmente, esto estaba brutal. Yo fui a Venezuela a un show con Yandel y comiendo, una señora que no conozco me dice, pronto el amor va a tocar a tu puerta. Te lo juro, Ronnie. Y yo como que dije, ya, pero bro, después chévere, gracias, sí, qué nítido tu comentario. Un mes después tenía unas fiestas patronales en Puerto Rico con Yandel en Peñuelas. Y cuando voy saliendo de las fiestas patronales llenas, que en ese tiempo hacían fiestas patronales, me tocan el cristal de un BM blanco que yo tenía, un 550. Y entre la multitud le digo, móntate, 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 móntate. Y era ella con una amiga, con una prima. No te lo puedo Te lo creer. juro, te lo juro. Y de ahí empezamos a salir y empezamos a hablar y me di cuenta que era, brother, la mujer que yo necesitaba. Una nena demasiado de chula, una nena tolerante, que entendía mi trabajo. Al principio fue difícil, pero se fue acostumbrando. Y me la llevé para Calle y le dije, yo te compro la ropa, olvídate de tu ropa. Y desde ese momento, brother, así fue. Después ella vivía con una tía en ese momento y fue como que raro porque la tía le dijo, ¿dónde tú estás? ¿Qué tú hiciste? Y era que estaba conmigo en Calle ya y hasta el sol de hoy, brother. ¿Cuántos años llevan juntos? 20 años. Bueno. 16 de matrimonio. Que Dios los bendiga. Amén, mi hermano. Gracias, gracias. Y que así sea. Ustedes atravesaron un momento dificilísimo que fue la pérdida de una bebé. ¿Qué significó eso para ti? ¿Qué aprendiste de eso? Todo, un antes y un después, Ronald. Cuando tú tienes pérdidas como esa, primero hay 150,000 preguntas que no tienen respuesta. Hay momentos de coraje que no entiendes por qué tienes coraje. Y más que coraje, frustración. Porque la culpabilidad llega a tu mente y piensas que todo lo que te está pasando, lo que ha pasado, las circunstancias a tu alrededor, son por decisiones tuyas o por consecuencias de cosas que hiciste. Y el ataque del enemigo es en la mente, no es un ataque físico. Yo recuerdo estar grabando La Banda, un programa de televisión, y estar al lado de Mario Don y Laura Pausini y disimular que era feliz, pero recuerdo estar destruido por dentro porque yo recibí la noticia grabando un programa. Y mi esposa fue a hacerse unos estudios y sale que Victoria tenía trisomía 13, que es una enfermedad, una condición incurable y una condición bien peligrosa donde casi nadie sobrevive. Ellos pensaban que ella iba a morir dentro de la barriga de Yomera, ese era el peligro, que ella no se diera cuenta y tuviera una sepsis, que empezara a descomponerse el cuerpo dentro de ella. Pero Yomera, cuando yo le di la opción de qué quieres hacer, ¿quieres abortar o quieres tenerlo? Me dijo, yo lo voy a tener. Yo no voy a abortar. Y yo le creo a Dios. Y lo que Dios quiere que pase es lo que yo voy a afrontar. Y para mí eso fue una prueba más de lo valiosa, de lo valiosa que era mi esposa al lado mío y de un ser humano especial, de decirme, yo voy a afrontar, porque ella puede decirme, llévame mañana al hospital, aborto y se acabó. Se acabó, no. Yo voy a tomar mi cruz y yo la voy a caminar. Si tú quieres caminar conmigo, hazlo. Si no, respeto toda la decisión que quieras tomar, yo la voy a respetar. Pero yo voy a tener mi bebé. Y estuvo 30 y tantos días viva después que la tuvo. Y esos 30 y tantos días viva, entendí que más que se trate de la vida de Victoria o de Yomaira, el proceso era conmigo. Esa situación estaba trabajando conmigo. Porque no miramos al cielo cuando estamos en la playa o cuando estamos chocándonos las manos en unos premios. Miramos casi siempre al cielo cuando la vida nos pega a la pared. Y yo no tenía contestaciones a mis preguntas
obviamente después entendí que era un proceso necesario para yo poder cambiar mi brújula, cambiar mi norte. Yo era bien... Yo tenía tantas bendiciones al frente que no veía mis bendiciones, Ronald. Yo estaba ciego. Y nos pasa mucho, que tenemos tantas bendiciones al frente y nos quejamos por tantas, por boberías, Tonterías. por tonterías, sabiendo que tenemos tantas bendiciones y tantas cosas que Dios nos ha dado. Mira, si nos ponemos a pensar, hoy, eso lo pensé ayer, el mundo está en caos, Ronald. Y que tú y yo estemos hablando aquí, tú haciendo lo que amas, tú con proyectos nuevos, yo con un nuevo disco. ¿Por qué? ¿Somos mejores que los de Siria? ¿Somos mejores que los de Gaza? No. Bendiciones del cielo. Dirección divina, esa es la realidad. Porque si Dios no fuera a pasar factura por todas las cosas negativas que hemos hecho, por lo menos yo no estuviera aquí. Claro. Así que son regalos del cielo. Y aprendí, brother. Creo que fue un antes y un después en todo el sentido de la palabra. Ahora aprendí a darle abrazos a mis hijos, a poder hablar con ellos, a poder valorar lo que tenemos, que a veces pensamos que no tiene valor, pero es lo más valor que tiene, porque es lo que tenemos de frente. Son los que están cuando todo el mundo huye en los problemas. Tenemos 1000 amigos, te llamo, pero cuando Mira, estás hay arriba. problemas, se perdieron y se quedan los que verdaderamente te aman. Así que feliz por mi familia, feliz. Y voy a decir algo duro, pero era necesario que esto de Victoria sucediera para yo poder ver la vida desde otra perspectiva. En el fondo fue un ángel con propósito en la vida de ustedes. 100%. Y estoy seguro que la voy a volver a ver. Estoy seguro. 100%. Así será. Tú sabes que Jackie Bracamontes, quien tuvo una pérdida también en su embarazo, me dijo que ella había guardado, Martín, su esposo, había guardado las cenizas y las tenía apartadas en su casa y ella nunca lo registró hasta que tomaron la decisión de esparcerlas en el mar. Y que fue cuando soltó Claro, claro, ya. al pequeño Martín. ¿Cómo fue eso para ustedes? Yo tengo las cenizas todavía. Para mí fue duro. Porque no tan solo era la pérdida de una hija, Ronald, sino poder bregar con Yelena, explicarle que su hermanita no iba a estar, poder ser ese aliento para Yomaira, una madre que tuvo 9 meses, una hija que tenía ropa, que tenía un cuarto listo, tener que ir con las cenizas y no con su hija en brazos y poder entender la voluntad de Dios. Fue difícil, pero aprendí que te quiero regalar esto. Cuando Dios quiere tu atención, la va a tener a la buena O a la o a la mala. A mí fue a la mala. Entonces yo les recomiendo a todas las personas cuando tengan algún problema o que tengan que tomar decisiones, que miren al cielo y que voluntariamente levanten los brazos. Porque cuando Dios decide que es a la mala, te va a doler. Como me dolió a mí. Gracias. Gracias a ti, mi hermano. No, wow. O sea, no sabes el impacto que esa frase ha tenido en mí. Porque, y me imagino que muchos de los que ustedes están viendo, de que Dios te hace reaccionar. Dios te hace No quiero que te estrelles. No, No. vas por un camino que no es, déjame, Ujú. es para allá. Es para Y allá. ese jamaqueo, a veces es bien doloroso, pero necesario, Ronald. 100%. Necesario. Y todavía sigo bregando con cosas en mi vida, todavía sigo bregando con cosas en mi matrimonio, porque los matrimonios no son perfectos, somos diferentes. Igual que las relaciones también de trabajo. El camarógrafo es tan necesario como tú, somos diferentes Ujú. y tenemos que ser tolerantes. Yo aprendí a ser tolerante. Es como en el negocio, cuando nos Ujú. sentamos en una mesa, todos los que están en la mesa hablando del negocio quieren una tajada más grande del negocio. Ujú. Y ellos tienen argumentos para decirte por qué necesitan esa tajada más grande. Nosotros necesitamos que ser tolerantes. Claro. Porque si te levantas y te vas, nunca el negocio se va a dar. Y así también en la vida personal. Ya yo aprendí a ser tolerante, a poder entender que la gente piensa diferente a mí, que somos distintos, que hay historias diferentes y tenemos que ser tolerantes esa empatía tiene que estar para poder entender la posición del otro. Pero aparte de tolerante, tú eres una persona imparable. Seguimos. Porque este nuevo disco, Sobrevivientes, es el tercero, es una trilogía. Tú hablabas algo que a mí me da risa porque tú dices cómo en su momento Jennifer López, Ricky Martin reconocieron que tenían que sumarse a este movimiento. Y ahora tú regresas a apoyar a talentos de una generación que viene detrás de ti. Increíble, increíble. Es que es en relevo, Ronald. Es como tú
Tú eres un gran profesional, tú eres un gran periodista, tú eres Claro. una persona y eventualmente van a venir personas que te admiran. ¿Y qué tú vas a hacer? Aquí está el batón, sigue tú. Ujú, Yo creo que así es el movimiento. ujú. Nosotros, cuando tenemos la oportunidad de poder trabajar con todos estos jóvenes, más que aprender de ellos, que lo hacemos, es también decirle, brother, te respeto y quiero que sigas trabajando duro por un movimiento que venimos trabajando hace 30 años, 40, desde los 90, estamos en el 2025. Sí. Así que es una responsabilidad la de los nuevos muy grande porque es el bulto de todas esas personas que trabajaron sin oportunidad para que quizás tú hoy entraras por un portón que estaba abierto, Ujú. que no tuviste que abrir. Le doy las gracias a BL, a Capo, a todos ellos, Mike Tower, Jay Cortés, Raúl Alejandro, a todos le tengo un respeto brutal y lo que necesiten de mí, ellos saben que pueden estar conmigo, Zuna, Noel, y cuando me llaman siempre estoy, no hay un no. Me guste o no el tema, los apoyo, su propuesta. ¿Por qué? Porque necesitamos eso. Pero tú te has dado cuenta de que me da la impresión de que no te das cuenta por la humildad que te caracteriza, que cuando tú levantas el teléfono y llamas, no sé, a Gracie para decir que quieres colaborar con ella o con Bele o con Capo, con quien sea, que ellos probablemente están teniendo la misma reacción cuando Jennifer López levantó el teléfono para llamarte a ti. Chacho, gloria al Señor. Mira, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Me los disfruto porque soy fanático de todos los que mencionaste. Así que para mí, quizás para ellos es la reacción y me lo han dicho, Capo, todos me lo han dicho. Pero yo también soy fanático de mi movimiento. Así que cuando escucho un tema que me gusta, quiero conocer a esa persona. Quiero aprender de ella porque está trayendo a mi movimiento algo que yo no la veía y yo no veía de la manera en que él hace música, yo no la veía. Por eso quiero aprender su método de cómo producir para poder traerme algo de esta nueva generación y aprender. Y lo he hecho, brother. Este disco, la producción ha sido enriquecedora de trabajar con Ríos, con Icon, con Gasta, que es el productor de Capo, con BL, con todos estos jóvenes, chamaquitos soñadores. Me lo disfruto. Claro. Y también, si mal no estoy, Farruko también Está en está el en disco Zion. Ok, pero cuéntame, porque ahora quiero entender esto. ¿Cómo convenciste a Farruko de regresar a las raíces del No, género? pues pero el tema es un tema bien sabroso y bien comercial. Ya. Yo creo que Farruko está en una mentalidad muy correcta. Ujú. Voy a seguir haciendo lo que amo, pero voy a cuidar mis letras. Eso es ser muy inteligente también de parte de él. Porque Farruko es muy talentoso, es muy inteligente y mucha gente dice, Farruko, Yankee, el otro. Todos estos tipos que han decidido darle giros a su carrera, si mañana hacen un disco secular, la rajan, la rompen, Ujú. son muy exitosos. Ujú. Entonces, ahí es que te das cuenta que los cambios que están haciendo, más que crecimiento profesional, ellos quieren sentirse bien a nivel personal, quieren sentirse pleno, lleno, y que me dé la oportunidad de ser parte de mi disco. Para mí es un lujo, brother. Yo te tengo mucho respeto a Farruko. Farruko es un hombre muy valiente, Muy valiente. porque hay que tener muchas agallas. Todo el mundo va para allá, los Ujú. miles van para allá. Déjame yo voltear y voy para el lado contrario. Los miles y los miles. Por eso, los miles de dólares, de eso te hablo, el dinero va para allá, pues yo voy entonces a voltear mi carrera hacia allá porque yo sé que para acá puedo hacer cosas grandes también. Eso es ser bien valiente, brother. Y cuando te encontraste con este Farruko en el estudio, que tú lo conocías previamente, Claro, ¿viste la transformación de Farruko como ser humano? 100%, y me la disfruto, Ronald, porque sé que no es solamente un cambio que va a beneficiar su carrera profesional, Ujú, son cambios que van a rebotar a todas las áreas de tu vida, ujú, a nivel personal, con tu familia, a nivel emocional. ujú, A veces no hablamos de eso. ujú. Es importante que la torre de control esté en orden. Qué brillante. Si la torre de control no está en orden, por más talentoso que sea, te vas a estrellar. Así que hay cosas que hay que cuidar, Ujú. que cuando tomamos decisiones tenemos que tomar en consideración. Y yo creo que gran parte de esas decisiones, hablando por él con mucho respeto, es porque quiere estar centrado y quiere hacer lo correcto. Y eso está brutal, mano. Qué bueno. ¿Qué cierras tú con este disco? Pues mira, le estoy dando al público mucho reggaetón, que es el W de siempre, Ujú. pero también le estoy diciendo al público lo mucho que ha evolucionado en la música. Eso es lo que quiero decirle a mi gente. Podemos hacer de todo y no dejo de ser W. Mi identidad está ahí. Pero mira lo que podemos hacer, mira dónde ha llegado el movimiento, mira los sonidos y mira las fusiones que estamos haciendo que quizás hace 20 años no podíamos hacer. Hasta aquí hemos llegado. Tus hijos, ¿le ves alguna inclinación por la música? Yelena ama la música. Ujú. Y ama la música. Y es bien parecida a mí. Y tiene oído, papi, este tema me encanta. Wow, papi, qué brutal. Y me lo disfruto, brother. Porque Yelena es una nena muy noble. Ella tiene una nobleza
que no se hizo. Ella nació con eso. Ella es una niña demasiado de blanca, de transparente, de bonita. Y gente así en el arte hace falta. Porque también en el arte hay mucha gente oscura. Y te ha pedido que quiera Ya incursionar en está el... cantando, sí, está haciendo música sacra. Acabo de ¿En lanzar serio? Revélate, sí, brother, por un amigo, está componiendo, está cogiendo clases de piano. Ahora estaba en Boston, en Berkeley, estuvimos en un campamento. Papi, no quiero irme lejos de ustedes, me quiero quedar en Puerto Rico, como que es bien apegada a nosotros, pues la aceptaron en el Sagrado Corazón, va a coger también música allá. Soñando, Ronald, está soñando, brother, y yo me disfruto que sueñen, Claro. porque soy como copiloto al lado de ese camión lleno de sueños, estoy ahí con ella y me lo estoy disfrutando. Qué cosa tan bella. Por si no lo saben, Berkeley en Boston es una de las escuelas de música más importantes de todos los Estados Unidos y a nivel mundial. Sí, no. O sea, que la hayan aceptado en ese Sí, campo. en un campamento, y no la aceptaron también en la universidad. Lo que pasa, Ronald, que le dije, te tienes que ir sola. Ujú. Y Yelena es muy apegada a su mamá, pero esa puerta está abierta para también cuando ella ya esté más preparada también. No hay fecha de expiración para un sueño. Repite eso, por favor. No hay fecha de expiración para un sueño. Los sueños son eternos. Y he visto personas de 60 años soñando más que uno de 20. Así que todos los días necesitamos soñar. Cuando los sueños se acaban es cuando tu vida no tiene sentido. Y no solamente a nivel profesional, a nivel personal, a nivel esos sueños que tienes con tu familia, esa casa que añoras, ese carro, hay tantas cosas, ¿verdad? Y yo le digo que no pare de soñar. Ella está soñando, Ronner, y yo me lo estoy disfrutando. Claro. Tú sabes que me parece fantástico y te vuelvo a... La pregunta yo la había formulado de cómo tú y Wisin se habían conocido, pero te tengo que reiterar si existe la remota posibilidad de que se vuelvan a unir. Pues claro que sí, pues claro que sí. A nosotros nos hace falta eso. Obviamente lo que te dije, las cosas en la música no se planifican. Hmm. Casi siempre que le planificamos un proyecto, nunca sale como tú lo planificaste. Por eso decidimos que las cosas salgan de manera espontánea. Yo a Yandel le tengo mucho respeto. Hay millones de fanáticos que aman nuestra música y aman nuestro grupo, nuestra marca. Si eventualmente lo podemos hacer, con mucho gusto lo hago. Amo cantar con Yandel. Pero como te dije, en el momento que decidimos detenernos, necesitábamos reajustar nuestro GPS Ujú. y reajustar nuestras prioridades, pero partiendo de ahí, amo el junte de Wisin y Yandel, es un junte inmortal que la gente disfruta, así que claro que sí, claro que sería chévere. Es que ustedes son una leyenda. Sí, man, Tú es sabes que increíble, ¿verdad? en esta oportunidad, el otro día entrevisté a Gloria Estefan y yo le decía, estoy ante una leyenda viviente. Y ella no se lo cree Súper. a su edad, que ella es una super leyenda. Yo veo a Emilio y me pongo nervioso y él me da un abrazo como si yo fuera su hijo, pero yo digo, diatre, estoy con Emilio Estefan, papi, bendiciones en mi mente. Pero ustedes son otra leyenda, porque el dúo de ustedes es un dúo histórico. Increíble, tantos éxitos y tantas cosas que salían de manera espontánea, Ronald, tantos conciertos multitudinarios, tantos boletos vendidos. A veces yo, en el mismo Choliseo, yo le preguntaba a mi staff, a Paco López, a toda mi gente, se llenó, lo vendimos. Hay gente. Con duda todavía. Sin duda, bro, es increíble, ¿verdad? Lo que es. Y no es inseguridad, Ronald, es la presión de por qué todavía seguimos teniendo éxito. Ujú. No sé si me entiende, hay carreras de artistas que están 3, 4 años y se desaparecieron por X oye cosas lamentables, ¿verdad? Pero casi 30 años y todavía seguimos soñando, hablando en una entrevista contigo de que eventualmente podemos unirnos con Yandel y hacer proyectos gigantes. Eso es un lujo, bro, Ujú. eso es bien loco, de verdad. Y yo también quiero aprovechar, porque evidentemente en centenares de ocasiones me encontré a Wisin y Yandel en las alfombras rojas que yo presentaba y ambos fueron, primero que siempre me preguntan, y Rincito está, ¿qué tal esto? Sí, yo iba a donde Ronnie, porque yo recuerdo que yo en los primeros premios iba bien mal vestido. Íbamos a marchar y nosotros mismos comprábamos 3 tallas más grandes, pero después cuando empezamos a apretar un poco, donde iba primero en la alfombra roja era donde Ronald. Ronald, ¿qué tú crees? ¿Cómo me veo? Y Ronald me dice, chacho, muy bien. Y ahí yo decía, hacho, papi, matamos. Pero la aprobación era primero de Ronald. Y te lo quiero agradecer, porque a lo mejor esto mucha gente no lo sabe, que muchos artistas pedían que en la alfombra roja los llevaran era donde estaba yo porque querían hablar de su vestuario. Déjame ver, sí, porque para nosotros, acuérdate que para el mundo urbano, en cierto momento, Ronald, la moda no era importante y era súper importante que nosotros estuviéramos pendientes a la moda.
Es que el género transformó todo. Transformó la música, la estética, el escenario, hasta la forma de hablar. Sí, brother, qué increíble, mano. No, y ahora hay líderes del género, en cada país hay un líder, o sea Sí. que esto se globalizó de una manera impresionante y todo lo que está pasando es increíble con la música y con la moda. En la música, si ves los desfiles de moda, hay grandes artistas urbanos, no tan solo del movimiento latino, sino Ujú. también del movimiento anglosajón. Así que es como una mezcla. Pharrell al frente de todas estas marcas, Louis Vuitton, un sí, productor latino, un productor urbano, perdón, americano. Así que hay tantas cosas pasando de la mano amarradas con la moda y con la música que es increíble. Es maravilloso. Bueno, hablando de música, les quiero mostrar este regalito que me acaban de Esa entregar. pulsera es mágica. Cuidado que no te vaya. Ok. Tiene poderes. Miren esta pulsera que me acaban de regalar, que tiene brújula. Cuéntame qué tiene esto. Tiene una brújula. Es para sobrevivientes, Sí. que es el nombre del disco, Sí, evidentemente. tiene una brújula, chacho, tiene muchas cosas por si te quedas en el monte Varado. varado o se te explota una goma, pues ya tú sabes, esto te va a funcionar. Tiene también una cuchilla, aquí tiene una brújula. O sea, Lo es fantástica hago con mucho cariño, Ronald. y te lo agradezco. Mira, tú me has regalado el día de hoy tantas cosas a mi espíritu y a la gente que nos está viendo, que a lo mejor no te has dado cuenta del cúmulo de consejos tan importantes que has dado el día de Lo hoy. hago con mucho amor. Yo sé que tú eres una persona especial porque siempre has sido especial conmigo y con todo el mundo en el medio, porque tú tienes esa cosa que tiene Emilio Estefan, que son detallistas y son amables y gentiles con todo el mundo. Sí. Yo siempre termino, Wisin, haciendo una misma pregunta. ¿Cuáles son los consejos que tú le das a la gente para superar los obstáculos en la vida y alcanzar el éxito? Mira, que no se rindan, brother. Casi siempre en el camino nos rendimos porque sentimos que no tenemos las herramientas para lograr ese objetivo. Pero rendirse es decir, no puedo más o no puedo dar más. Todos los días en el mundo que estamos viviendo, un mundo complicado, vas a encontrarte obstáculos que van a ir en contra de tus sueños. Todos los días. Pero está en ti y está en tu familia en decir, yo no solamente, y a mí me funciona mucho esto, Ronald, yo no voy a luchar por mí. Yo voy a luchar porque en el carro llevo tres chamaquitos y una mujer que dependen de mí. Y yo ya no lucho por mí, ya yo lucho por ellos. Entonces tienes que verlo desde esa perspectiva. Ya hay razones por las cuales levantarte por la mañana y decir, voy para encima. Nada, piensa en la gente que te ama, brother. Yo sé que mucha gente que está tomando decisiones incorrectas o que han pensado hasta en quitarse la vida, que yo en un momento dado con lo de Yelena lo pensé, con lo de Victoria. ¿Tú llegaste a pensar en quitarte la vida? Claro, esto es por mí, llegan todos esos pensamientos negativos a tu mente de pasó por decisiones tuyas, el que debes morirte eres tú, ¿sabes? Todo eso llega a tu mente, porque el ataque es mental. Y yo creo que el ataque más grande y más nuclear que hay es el ataque de la oscuridad a la mente de una persona que está débil emocionalmente, porque vas a tomar decisiones que van a ir en contra de ti y de los tuyos. ¿Y quién te sacó de ese hoyo? Mira, mi señora y Dios. Pero mi señora era la que me apoyó, la que me sacó, la que me dio la mano. Así que si tú estás pasando por un momento difícil, necesitas, o si alguien está viendo que un familiar está pasando por algo difícil, necesita montarse en el carro e ir a ayudarlo. Porque pueden evitar una desgracia. Nada, yo creo que nosotros los latinos somos gente buena, Ron. Y aunque hay mucha necesidad y está pasando todo esto de los inmigrantes y hay tantas cosas que están pasando que yo digo, wow, el mundo está patas arriba. Nosotros los latinos tenemos que trabajar unidos. Nosotros somos un movimiento imparable, brother. Imparable y tenemos que apoyarnos. Aparte de venir a contar mi historia, vengo aquí por eso, porque te respeto y porque quiero apoyar tu visión. De igual que tú has apoyado la mía. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y yo te agradezco enormemente la honestidad, porque creo que con tu testimonio estás ayudando a más personas de las que tú ni siquiera sospechas. Lo sé, Wisin, lo sé, ¿no? Y lo hago con mucho amor y con mucho respeto. tenemos que quitarnos esa imagen de perfección ante el público y mostrarnos humanos para que la gente... Y esto. Sí. Hay que tener cuidado con esto también. Ujú, Porque aquí ya todo el mundo, Ronald, se convirtió en juez. ujú. Ya nadie es el que está en la silla del acusado. Aquí todo el mundo es juez.
Ujú. Y si tú subes un post, por eso hay que tener cuidado, si tú subes un post, aunque no te conozca, que a mí no me gusta, yo voy a descargar en un comentario todo mi odio a una persona que no conozco. Qué importante lo que Y estás sin diciendo. darte cuenta, tú dices, ese veneno yo se lo estoy dando a ella, pero el veneno de esa ira te la estás bebiendo tú. Por eso hay que tener cuidado y ser cuidadoso con esto. Por eso cuando tú tienes problemas emocionales, lo primero que tienes que soltar es esto. Porque si no, nunca vas a salir de ahí. Qué importante consejo. Bueno, me voy con el espíritu Te repleto. quiero mucho. Yo Y también. me alegro que estés bien, brother. Y te felicito. Yomaira, bueno, hiciste la mejor elección. Sí. Hiciste la mejor elección. Qué importante es escoger a la pareja correcta, ¿verdad? Importantísimo, Wow. brother, importantísimo. Esa nena yo no la suelto ni en las cuestas, como decimos nosotros. Como debe ser. Dios Que te di- bendiga, papi. a ti también, que sea para siempre. Dios los bendiga. Óiganme, escuchen por favor el disco de Sobrevivientes. Bajen las canciones, denle play, porque cuando uno apoya lo nuestro, nosotros nos fortalecemos como comunidad. Este señor es un pionero de lo que ha hecho y es un personaje que merece reconocimiento, respeto, admiración, porque se los digo yo de corazón. Yo conozco a todos los artistas del medio y pocos son tan especiales como lo has sido tú y Yandel Gracias. conmigo, porque lo incluyo también. Lo amo también. Ese es más especial que yo. Esos son gente buena. Gente buena. Mira la importancia de juntarse con gente buena. Ya saben, déjenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó, cuál es el dúo que han hecho ellos que más les ha gustado. Coméntenlo, denle like, pero lo más importante, compártanlo, porque nunca sabes cuándo algo del testimonio de Wisin hoy llega a la vida de alguien que está en tu círculo, que necesita escucharlo Amén. para cambiar la trayectoria de su vida para bien y para siempre. Amén. Te quiero, que Dios te bendiga. A ti, mi hermano. Éxito siempre y ya saben, nos vemos en otro Cara a Cara con Ronder, el podcast. Dios los bendiga. Chao, chao. Yes. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar, no lo aconsejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar. Pero se puede invertir.